Hola a todos, muy buenos días, soy el Dr. Apari y en esta ocasión hablaré acerca de la pitiriasis alba. Es muy frecuente que en estos días podamos ver a niños que cursen con unas manchas de color blanquecino en el rostro, en la región malar o en los brazos. Incluso también le puede causar lo mismo en adultos y adolescentes. Es muy importante saber que en la época de verano, por el aumento de los días soleados y el contacto de la luz ultravioleta con la piel, va a generar estas manchas que les acabo de mencionar, la cual se denomina esta enfermedad pitiriasis alba, que es una enfermedad muy frecuente en los niños, adolescentes y adultos, sobre todo en las épocas de verano. Ahora síganme, les voy a explicar cómo se da esta enfermedad, cómo es su presentación y cómo se podría tratar. Un gusto y no pierdas de vista este video. Y luego, si te gustó, no te olvides compartirlo y darle un me gusta. En los estudios que se han hecho de biopsia de piel, se han encontrado entre las características más principales el número disminuido y el tamaño disminuido de los melanocitos, una presencia de una esfangiosis queratinocítica y una disminución en la transferencia de los melanosomas, como características más principales de la anatomía patológica de la piel en esta enfermedad. Otra característica importante que se pudo ver es que los hallazgos que se puedan encontrar en la piel dependerán del tiempo de enfermedad del paciente. En aquellos que, por ejemplo, tenían solo un mes, tenían más que todo una aglomeración de melanocitos y aumento de su tamaño. Y según el paso del tiempo, estos melanocitos iban disminuyendo en número y tamaño, motivo por el cual se cree que el problema así se da en una alteración o en la transferencia de los melanosomas más que en la formación de los mismos y de la melanina. Con respecto al tiempo de duración de esta enfermedad, se han reportado casos que duran desde un mes hasta un año y medio, por ejemplo. Como les mencioné, es una enfermedad muy frecuente en los niños y adolescentes y es una enfermedad que se autolimita y es benigna, es decir, que hay que esperar hasta que pueda pasar la misma sin tener preocupaciones de que no pueda llegar a resolverse de por sí. Está muy relacionada a la exposición solar, como les había mencionado, pero también hay algunos estudios que la relacionan al déficit de cobre y zinc en el organismo y también a aquellos niños que padezcan de anemia. Entre otros factores de riesgo también tenemos aquellos que tienen duchas prolongadas con agua caliente o usan unos jabones muy fuertes o abrasivos que resecan la piel. Es decir, hacer que la piel se ponga más seca también podría actuar como un factor de riesgo para que pueda aparecer una pitiriasis alba. El tratamiento de la pitiriasis alba es sobre todo preventivo, es decir, usar bloqueadores solares, sombrillas, gorras para que no entre el contacto de la luz solar con la piel de manera directa. Además, también el uso de algunas cremas hidratantes para poder evitar la sequedad en la piel. Entre otras formas de tratar esta enfermedad tenemos en la fase inflamatoria la utilización de algunas cremas, como por ejemplo algunos corticoides, como por ejemplo la hidrocortisona tópica, la cual podría actuar ayudando en esta etapa. También aquellas cremas hidratantes que podría también ayudar con la despigmentación de la piel. También algunas cremas que tienen efecto inmunosupresor inhibiendo la proliferación de los linfocitos T, como por ejemplo el Tracolimus. Etcétera. Por ende, a pesar de no usar estas cremas que de cierta forma sí podrían ayudar, esta enfermedad suele autolimitarse. Por ende, no tener mucho miedo y esperar la resolución de la misma.